Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial relacionado con este libro reciente que ha aparecido de un periodista de investigación británico. El libro se llama El fraude, The Fraud, y describe de manera interesantísima lo que ha sido la carrera de un personaje inmoral, repugnante, carente de escrúpulos, como es el primer ministro británico Keir Starmer. El libro es tremendo porque entre las muchas cosas que habla, te habla de cómo un partido históricamente importantísimo como el Partido Laborista lo puedes destripar desde dentro y lo puedes destripar al servicio de una oligarquía que Holden identifica de una manera muy correcta con un partido pro-sionista, pro-Israel y con una serie de personajes enlazados con las oligarquías económicas y financieras. Y eso se lleva por delante a un partido como el Laborista. Vayan ustedes a pensar en los partidos españoles, que son todos de recientísima creación, son partidos que vienen de medio siglo para acá, los que vienen, porque hay otros que son todavía más jóvenes, y ninguno de ellos, aunque apele al pasado, como puede ser el caso del Partido Socialista, en realidad viene del pasado. Son partidos que aparecen en los años 70 y algunos han aparecido en este siglo. ¿Qué posibilidad tienen esos partidos de aguantar un submarino de este tipo? Ninguna, no tienen ninguna. Y cuando un día se escriba una historia real, por ejemplo, de los partidos políticos en España, se verá que son partidos teledirigidos desde antes de empezar la transición y desde antes de morirse el general Franco. Eso hablamos de los partidos, pero luego entramos en la otra cuestión, que es acabar con la libertad de información, acabar con la libertad de expresión. Ahmed, que es uno de los personajes totalmente esenciales en esta campaña de Starmer, para, en un momento determinado, acabar con lo poquísimo que queda de libertad de prensa y de libertad de expresión en Gran Bretaña, te dice, se ha jactado aquí en Estados Unidos en una reunión del Departamento de Estado de Estados Unidos para combatir el antisemitismo, de que puede liquidar un medio de comunicación en 2 meses. Y alguno dirá, hombre, eso no es posible. Eso es totalmente posible. Quien ahora se dirige a ustedes desafía a cualquiera a que le diga un solo medio de comunicación en España, y da lo mismo que sea televisión, que sea radio, que sea prensa escrita, que pueda aguantar la ausencia de publicidad. Ahora mismo, a ver, ¿cuál? Ninguno. Todos aguantan sobre la base de la publicidad. Y eso hace que, por un lado, el gobierno nacional y los gobiernos regionales y los gobiernos municipales metan mucho dinero en publicidad a los medios, porque es la manera de tenerlos controlados, de convertirlos y de perpetuar su condición de furcias mediáticas, y también indica cómo los disidentes efectivamente se ven señalados como un objetivo al que hay que batir. Y efectivamente, en algún momento en los últimos años ha habido algún medio de comunicación nuevo en España que ha empezado pues con un cierto respaldo, a veces de millonarios, de gente que tenía dinero. Pero claro, la gente que tiene dinero y que lo ha ganado con sus empresas, su capacidad de aguantar la presión en contra es muy breve, porque les ha costado hacerse millonarios y aumentar sus millones, y no están en absoluto por la idea de perder ese dinero apoyando una radio, apoyando una televisión o apoyando un periódico. Y todos los casos que ha habido en este siglo han sido casos que han terminado cerrando. Y han terminado cerrando porque no podían aguantar eso si no había publicidad. De manera que al final o los medios se someten o los medios cierran. En el caso de Ahmed, él decía que en 2 meses los cerraba. A alguno esto le parecerá muy exagerado, pero no lo crean. En el momento en el que un medio tiene que pagar nóminas, llega un momento en que no las puede pagar.
En el caso de España ha habido algún caso de algún medio que se ha estado sin pagar meses a los empleados y finalmente ha tenido que cerrar, pero bueno, los empleados han aguantado unos meses. Pero en el caso de otros países donde el empleado no cobra una indemnización cuando es despedido, si acaso te pagan hasta el final del mes, por ejemplo, y donde efectivamente lo que necesita es ponerse a trabajar inmediatamente para seguir viviendo, pues claro que en 2 meses te cargas un medio de comunicación. Empiezas a acusarlo de machismo, de homofobia, de antisemita, de negar el cambio climático, de conspiranoico, de difundir fake news. Y aunque eso sea mentira, como de hecho es mentira en la inmensa mayoría de los casos, consigues que el medio cierre. Porque incluso si ha dado el salto, por ejemplo, a cuentas en las redes sociales, lo que tienes que hacer es evitar la monetización en las redes sociales. Este medio, que ahora se dirige a ustedes humildemente y que está en su 12ª temporada, sabe lo que es en un momento determinado estar en YouTube y prácticamente con lo que monetizaba de YouTube, pues casi poder mantenerse, a de la noche a la mañana que lo desmonetizaran hace años en YouTube y se encontrara con que no se podía mantener, con que era imposible, tenía que recurrir a otras cosas. Como afortunadamente estaba puesto en marcha el crowdfunding, ha podido seguir sobreviviendo. Pero de no haber existido eso, pues claro que hubiera tenido que cerrar, entre otras cosas, porque quien ahora se dirige a ustedes, ya en los primeros años le quedó de manifiesto que no podía financiar de su bolsillo de manera indefinida esto y sobre todo que además no podía trabajar también de manera indefinida gratis. Bueno, pues es que efectivamente, claro que los medios de comunicación se pueden cerrar. Y hay que tenerlo en cuenta para ver cómo se sobrevive en medio de estas circunstancias, cómo se consigue de alguna manera financiar, aunque sea de manera muy austera, un medio, porque existe un plan para cerrar todos los medios de comunicación que disientan de la agenda globalista. Y da lo mismo que estén situados a la izquierda que a la derecha. Esta no es una cuestión de izquierdas y de derechas. Esta es una cuestión de globalistas y de patriotas. Y efectivamente los globalistas avanzan con una rueda situada a la izquierda y una a la derecha, pero al mismo tiempo están dispuestos a liquidar a cualquier medio que sea patriota y le da igual si está más escorado hacia la izquierda o hacia la derecha, lo van a liquidar igual. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y el caso de Starmer, hombre, Gran Bretaña no es el altivo imperio británico de inicios del siglo XX, de hace un siglo, pero sigue siendo un país importante. Si eso es posible en Gran Bretaña, con el historial que tiene absolutamente admirable y que admite muy poca comparación histórica en la defensa de las libertades, y se puede hacer, y se ha podido hacer en muy pocos años y con un chasquido de dedos. Ustedes imagínense lo que puede pasar en Hispanoamérica, en España, en Italia y en tantísimos países donde la idea de libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia, de la libertad de expresión no ha sido nunca una realidad, ni siquiera en periodos aparentemente democráticos. Pues a que cada cual sus consecuencias. De eso hablábamos hoy en el boletín, hablábamos en el editorial, tenemos que entrar en nuestro boletín y entramos, como siempre, por el segmento de España, porque resulta que Hacienda está investigando un pago sospechoso y es una posible transferencia de nada menos que más de 2.400.000 euros. Han oído ustedes bien, más de 2.400.000 euros a Leticia Laufer, que es una empresaria muy cercana a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, y que estaría relacionada con el rescate de Air Europa. En la agencia tributaria, y este es un aspecto que tienen ustedes que tener en cuenta, hay gente que por utilizar un término de la Guerra Civil Española les huele la cabeza a pólvora. Otros dirían que tienen las manos empapadas de sangre. Nos da igual el símil que quieran ustedes utilizar. Pero ahí hay gente que efectivamente son delincuentes con carnet de funcionario, los buscabotas.
Y los buscabonus son conscientes en estos momentos de varias cosas. Primero, que hay una campaña internacional contra la agencia tributaria a la que el Financial Times ha definido como una banda de ladrones y que dentro de la banda de ladrones los que están en primera fila son los buscabonus. Y los buscabonus, que llevan muchísimos años pisoteando la legalidad, desgraciando la vida de muchas personas, incluso arrastrándolas a la enfermedad, a la ruina e incluso al suicidio, tienen un miedo espantoso a que si viene el tío Paco con la rebaja, por utilizar un modismo típicamente español, ellos, que son los ejecutores, los sicarios, pues van a pagar el pato. Y desde hace unos meses intentan distanciarse y intentan que les apliquen la doctrina Eichmann y dicen que ellos solo han cumplido órdenes. Bueno, eso dijo Eichmann en Jerusalén y lo acabaron colgando de una soga exactamente igual. Desde los procesos de Nuremberg ya se sabe que el argumento de yo obedecía órdenes no es válido, no te salva ni siquiera de la ejecución al amanecer. Pero los buscabonus ven cuál es la situación y están intentando marcar distancias y decir, no, yo solo cumplo órdenes, yo obedezco la legalidad, yo soy una persona honrada, culpe a los políticos. Y lo hacen no solamente porque puede que se acerque el día del ajuste de cuentas, sino porque además ya ha habido más de uno y más de dos y más de tres que le han pegado una paliza en una esquina, les han apuñalado las nalgas en un garaje y entonces, claro, les han tiroteado la ventana del chalet y, claro, están viendo que en algún momento, como la gente se caliente o la situación económica empeore, lo mismo los cuelgan de las farolas. Y, por lo tanto, están intentando marcar distancias. Y en medio de marcar distancias, de pronto están descubriendo cosas que no habían descubierto nunca. Mira tú por dónde. Y resulta que, entre otras cosas, pues aparece que hará ya como varios años una señora que es amiga precisamente de Begoña, se llevó 2,4 millones de euros. No nos digan ustedes que efectivamente no deja de ser conmovedor lo de la amiga de Begoña y que no se hayan dado cuenta de esto en más de 5 años. Es verdaderamente notable. Claro, en un momento determinado resulta que además se da la circunstancia de que esta señora intervino en el rescate de Air Europa, donde se da la circunstancia de que Air Europa se llevó centenares de millones de euros del contribuyente, centenares de millones de euros que habían robado a los contribuyentes los sicarios de la agencia tributaria. Y esto, claro, es muy grave. Pero claro, hay que intentar marcar distancias. A lo mejor Pedro Sánchez cae. Lo mismo Begoña Gómez se sienta en el banquillo. No conviene que se vea como los buscabonus no la investigaron durante todos estos años. Ni a ella, ni a Koldo, ni a Santos Cerdán, ni al hermano de Pedro Sánchez, al que encima tuvieron la desvergüenza de defender en una vista judicial, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a emerger cosas. No sea que llegue el día del ajuste de cuentas y nosotros, que somos los que hemos actuado como sicarios y como esbirros de la agencia tributaria, pues ya no nos den un par de puñaladas en las nalgas en un garaje, sino que a lo mejor las puñaladas nos las dan en otro sitio o nos cuelgan de los árboles. No sea que esta vez ya no disparen contra el muro del chalet, sino que entren en el chalet y nos disparen encima. Claro, ante una situación de pánico así, que aquí hay una amiga de la mujer del presidente del gobierno que no nos habíamos dado cuenta, pero se había llevado más de 2 millones de euros, cantidad pequeña que, claro, por eso los sicarios de la agencia tributaria no la encontraron. Si llega a ser 100 euros de su declaración del IVA o de su declaración trimestral, lo hubieran visto. Pero más de 2 millones, casi 2 millones y medio, eso es que se les pasa por delante. Es esta gente que está tan ocupada en obedecer órdenes de los políticos que se le escapan las cosas. Es que la gente es imperfecta, es limitada. En fin, analizamos estas y otras cuestiones que, por supuesto, les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches.
Muy feliz martes, querido César, para ti, para todos los oyentes, por supuesto, para el equipo. Nos vamos adentrando en diciembre y nuestra estructura en España es igualita a la de ayer. Noticia de corrupción económica del PSOE, noticia de corrupción sexual del PSOE. Antes, eso sí, tenemos motivo para la esperanza. ¿Cómo? Pues con esto que yo les voy a contar, con el primer regalo de Navidad que les acercamos desde César Vidal Televisión. Pueden conseguir estas Navidades tener un año entero de análisis independiente de eso que nadie más les cuenta por solo 52,50 euros. Si me han oído bien, un 25% de descuento en su suscripción anual a César Vidal Televisión. Es un regalo que se pueden hacer ustedes mismos o pueden hacer a sus seres más queridos y que además implica que es un presente contra la desinformación, contra la propaganda, pero sobre todo a favor de la verdad y de la libertad. Y además es que les acercamos ahora una oferta irrepetible, única, para quienes quieren entender el mundo sin filtros ni tutelas. Lo malo, que solo va a estar disponible hasta el Día de Reyes, aunque aún tienen tiempo de sobra. El Día de Reyes, el 6 de enero, se acaba la Navidad y se acaba la oferta, desaparece. Pero se pueden suscribir desde ahora y asegurarse 12 meses del mejor análisis en español de contenido histórico, político, económico y cultural. ¿Cómo se pueden hacer este regalo de criterio? Pues con el código promocional Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas. Feliz Navidad 2025. Y ahora sí, vamos a lo feo, a lo triste de nuestra España. La agencia tributaria mantiene abierta desde hace meses una investigación centrada en una posible transferencia de 2,4 millones de euros a una mujer llamada Leticia Laufer. Es una empresaria del entorno estrechamente vinculado a Begoña Gómez. Ella se dedica al sector turístico. La información procede de una declaración formal que se ha incorporado a diligencias fiscales en la que un testigo sostiene que esta mujer, Leticia Laufer, habría recibido esa cantidad de casi 2,5 millones por realizar gestiones destinadas a acelerar el rescate público de Air Europa durante la pandemia. El caso irrumpe en un momento especialmente delicado para Moncloa, porque ese rescate con dinero público de 475 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros ya está bajo escrutinio judicial y político, y tanto José Luis Ábalos, ministro encargado en su día del rescate, como Koldo García, su exasesor, los dos en prisión provisional, han situado a Begoña Gómez en el perímetro de quienes se beneficiaron de ese proceso de rescate. El testimonio que analiza Hacienda, según la documentación consultada por el periodista Alejandro Entrambas-Aguas de El Debate, apunta de forma directa a Laufer. La persona declarante asegura que el pago de 2,4 millones se hizo por sus gestiones para acelerar el rescate de Air Europa y sostiene que el dinero no habría llegado a ella de forma transparente, sino a través de un familiar o de un tercero que habría actuado como intermediario. Esa versión quedó recogida en un acta oficial y ahora es objeto de contraste por parte de los técnicos de la agencia tributaria. Las verificaciones se están centrando en la cronología descrita, en los movimientos económicos que puedan corresponder a esa cifra y en las conexiones societarias que aparecen en los registros fiscales. La relación entre la propia Leticia Laufer y Begoña Gómez tiene un recorrido previo a la pandemia. Su primer gran contacto se sitúa en septiembre de 2019, cuando ambas coincidieron en San Petersburgo en un congreso de la Organización Mundial del Turismo. En ese viaje estaban también Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Globalia, y el empresario y comisionista de la trama Víctor de Aldama. En ese contexto, según se ha relatado en distintos informes de la investigación, Begoña Gómez llegó a interesarse ante su marido por la deuda pendiente entre Venezuela y Air Europa, que ascendía a unos 200 millones de dólares, un asunto que ya había generado gestiones políticas y empresariales en los meses anteriores. Recordarán que de Aldama viajó con una carpeta que solamente utilizan miembros del gobierno con documentación para el gobierno chavista. Tras esa reunión, el vínculo se estrechó. En marzo de 2020, ambas mujeres viajaron juntas a Londres en actividades relacionadas con el sector turístico y con proyectos de innovación tecnológica. Para entonces, Leticia Laufer dirigía Wakalua, el hub de innovación de Globalia creado en colaboración con la Organización Mundial del Turismo en 2019. Ese proyecto operaba en el mismo ecosistema empresarial
empresarial que Juan Carlos Barrabés, el empresario que posteriormente obtuvo contratos públicos de gran volumen de varios millones de euros tras una carta de recomendación firmada por la propia Begoña Gómez. La investigación fiscal conecta esa red de relaciones con el contexto en que se negoció la ayuda estatal de Europa. En el plano judicial, Leticia Laufer ya ha reconocido en sede instructora que mantenía una amistad directa con Begoña Gómez, esposa del presidente. Describió que entre las dos había un trato cercano y encuentros personales durante los viajes compartidos. Esa proximidad cobra relevancia en el tramo final de la negociación del rescate. De hecho, en mensajes incorporados a la causa aparece una referencia clave. Cuando el proceso de ayuda se atascaba, Javier Hidalgo buscó una vía de influencia y Aldama lo comunicó a Koldo García con una frase que los investigadores consideran significativa: acaba de llamar a Begoña, literalmente. Para quienes sigan el caso, este episodio ayuda a explicar el papel que pudieron desempeñar intermediarios ajenos a la estructura formal del expediente. Por su parte, la amiga de Begoña Gómez, Leticia Laufer, niega haber cobrado cantidad alguna por intervenir y mediar en el rescate. Tras ser consultada sobre la investigación fiscal, rechaza haber recibido dinero y asegura desconocer qué contactos pudo tener Javier Hidalgo con Begoña Gómez. Mientras tanto, la agencia tributaria continúa cruzando la declaración con documentación fiscal, registros bancarios y estructuras societarias vinculadas al entorno empresarial de Globalia. El objetivo es determinar si esos 2,4 millones de euros corresponden a una operación opaca ligada al rescate de Europa o si se trata de un movimiento económico de otra naturaleza. Bueno, y seguimos dentro del lío tremendo que hay ahora mismo dentro del Partido Socialista por las andanzas de Paco Salazar, este personaje especialmente rijoso que milita en las filas del Partido Socialista y que al parecer se dedicaba a acosar sexualmente a trabajadoras del Partido Socialista. Claro, es un personaje muy cercano también al gobierno español y como hay gente que piensa que Pedro Sánchez tiene los días contados, y a lo mejor los tiene, pero a lo mejor tiene por delante no menos de 5 años en el poder. Lo adelantamos para que luego la gente no se sorprenda, porque Pedro Sánchez piensa dar el pasaporte español, la ciudadanía española, de aquí a final de legislatura a casi 2,5 millones de extranjeros. Que con que se quede solo con 1.200.000 votos sigue en la Moncloa. Pero como hay gente que dice, bueno, este no va a aguantar, etcétera, vamos a distanciarnos, y durante meses se archivaron, se guardaron, se perdieron, se extraviaron las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar y ahora aparecen. ¿Y qué ha sucedido? Pues que la Fiscalía de Madrid ha recibido ya una denuncia formal contra Paco Salazar y al mismo tiempo contra el Partido Socialista, que presuntamente lo habría encubierto. No es que la Fiscalía de Madrid ha instado a esto. La Fiscalía de Madrid, como todas las fiscalías, ¿de quién depende? Pues eso, no. Aquí lo que pasa es que ya ha recibido la denuncia y va a tener que hacer algo. Y el Partido Socialista, pues evidentemente va a tener que hacer algo. Y vamos a ver lo que hay. ¿Va a abrir la Fiscalía diligencias penales? Pues ya veremos, no lo den ustedes por seguro porque la Fiscalía depende de quién depende y depende del Partido Socialista, o sea que está por ver. Puede que abra también eso y que luego al final pues a este hombre le acuse de 4 bobadas o considere que no están probadas o lo que sea. ¿Y la gente del Partido Socialista? Hombre, la gente del Partido Socialista va a armar bulla hasta las elecciones. Después, cuando se tengan que enfrentar a otro partido para mantenerse en el poder, se acabó la bulla interna. Porque, como decía bastante sagazmente Alfonso Guerra, el que fue vicepresidente de gobierno socialista, el que se mueve no sale en la foto. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha recibido una denuncia formal contra Paco Salazar, exalto cargo de Moncloa, y una de las figuras más próximas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, así como una de las figuras que más titulares está acaparando en la última semana y media por ese presunto acoso sexual al que sometió a trabajadoras del PSOE. El escrito presentado por el sindicato Manos Limpias sostiene que Salazar habría mantenido conductas de naturaleza sexual en el ámbito laboral y
reclama que se investigue no solo su actuación individual, sino también la posible responsabilidad del partido y de presidencia del gobierno por un supuesto encubrimiento o por no haber activado con eficacia los protocolos internos previstos en el Partido Socialista para los casos de acoso sexual. El caso estalló públicamente cuando varias informaciones periodísticas destaparon testimonios de mujeres que aseguraban haber sufrido comportamientos inadecuados por parte de Salazar cuando era su superior. En esos relatos se describen comentarios sobre la vestimenta y la vida sexual de subordinadas, actitudes machistas reiteradas y un ambiente de trabajo que, según las denunciantes, se volvió intimidante y degradante. Algunas trabajadoras afirman que sus quejas se presentaron a través de los canales orgánicos del partido, pero que durante meses no recibieron ningún seguimiento ni llamadas ni respuesta formal. La denuncia ante Fiscalía se apoya en ese material ya publicado y sostiene que los hechos encajan en la definición legal de acoso sexual, especialmente cuando se produce en una relación jerárquica. El escrito recuerda que la ley considera acoso cualquier comportamiento verbal o físico de carácter sexual que tenga como efecto atentar contra la dignidad de una persona o crear un entorno intimidatorio u ofensivo. A partir de ahí, la denuncia pide que se investigue si Salazar incurrió en ese delito y si su posición de mando agravó el supuesto abuso de poder. Uno de los puntos más sensibles del caso es la gestión interna que hizo el PSOE una vez se conocieron las denuncias de las trabajadoras. El partido ha descartado llevar el asunto directamente a la Fiscalía, llevarlo por parte del PSOE, y ha asegurado que las denuncias presentadas por sus canales internos se perdieron por un fallo informático. Además, argumentan que el expediente orgánico quedó bloqueado cuando Salazar causó baja en la militancia, porque los procedimientos internos no pueden continuar con alguien que ya no pertenece a la organización. Esa explicación, sin embargo, ha dejado un fuerte malestar dentro del propio partido y ha sido cuestionada incluso por cargos cercanos a Pedro Sánchez, que consideran difícil justificar que una denuncia tan grave desaparezca sin que nadie la detecte durante meses. La dimensión política del caso Salazar es mayor porque este hombre iba a ser nombrado para un puesto clave en la nueva dirección de la Secretaría de Organización del PSOE. Su designación estaba cerrada hasta minutos antes del Comité Federal, en el que los medios empezaron a publicar las acusaciones. La caída fulminante del exasesor de Pedro Sánchez dejó al partido sin margen de maniobra y abrió una crisis interna que no solo cuestionaba su protocolo antiacoso, sino la coherencia del PSOE con su discurso público en materia de igualdad. Con la denuncia ya en manos de la Fiscalía, el procedimiento entra ahora en una fase decisiva. El Ministerio Público debe valorar si hay base suficiente para abrir diligencias e iniciar una investigación penal. Si lo hace, el caso podría acabar en un juzgado y obligar a recabar declaraciones, pruebas documentales y testimonios directos de las denunciantes. Además, la denuncia pide que se examine si el PSOE y la presidencia del gobierno omitieron deberes de prevención o actuaron para encubrir las conductas, lo que trasladaría el foco desde la actuación individual de Salazar hacia el funcionamiento interno de todo el Partido Socialista. Y de España nos vamos a Hispanoamérica y paramos inmediatamente en Honduras, que como ven ustedes, en Honduras que está la cosa todavía, bueno, ya prácticamente van por el 99% de escrutinio de las actas. Hay al parecer una ventaja de Asfura que tendría, que aparte de ser el candidato de Donald Trump, tendría un poquito más del 40% y que va seguido muy de cerca por Nasrallah, que anda por el 39 y pico y dice que le están robando las elecciones. Bueno, como si esto fuera poco, ya saben que aparte de eso, Rishi Moncada, que evidentemente ha perdido las elecciones de la manera más descarada, sigue diciendo que hay fraude y que ya podía haber ganado, aunque esa parte sí que no se la cree nadie. Por si fuera poco, resulta que Donald Trump decidió indultar a Juan Orlando Hernández, que fue presidente de Honduras y conocido narcotraficante. En medio de la guerra contra las drogas que supuestamente está librando la administración Trump, suponemos que para dar ejemplo de clemencia, pues ha indultado a Juan Orlando Hernández, que estaba cumpliendo una larguísima condena de prisión en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Hombre, pues que para terminar de liar más las cosas, el fiscal general de Honduras, que es un señor que responde al nombre de Joel Zelaya,
Este ha dicho que como Juan Orlando Hernández, el indultado presidente y narcotraficante, vuelva a Honduras, que lo detienen inmediatamente. Y que lo detienen inmediatamente porque este tipo, en fin, no puede andar por la calle y que desde luego si en su día lo extraditaron a Estados Unidos era para que Estados Unidos se portara con seriedad con un narcotraficante, no para que llegara el presidente, lo indultara y además quisiera influir en las elecciones presidenciales. De manera que lo de Honduras vamos a ver en qué queda. Aquí presumiblemente lo más fácil es que Asfura finalmente, con el respaldo de Donald Trump, se convierta en el presidente de Honduras y vamos a ver qué pasa en Honduras, pero vamos a ver, y en cualquiera de los casos, pues el indulto al presidente narcotraficante por parte de Donald Trump, pues resulta que es muy complicado, ¿eh? Esto envenena todavía más unas aguas más que turbulentas y más que emponzoñadas, como son las de la política de Honduras, donde el 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y donde el narcotráfico se ha convertido prácticamente en el que domina el país. Esa es la triste realidad. Honduras sigue sin un ganador definitivo en las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, pero el recuento entra en su recta final en medio de una atmósfera cargada de sospechas, fallos técnicos y tensión política. Cuando el escrutinio ya roza el 99% de las actas, la diferencia entre los dos principales candidatos continúa siendo estrecha. El conservador Narri Tito Asfura se mantiene ligeramente por delante, con algo más del 40% de los votos, mientras que el liberal Salvador Narraya ronda el 39%. Muy por detrás está la candidata oficialista de izquierdas del Partido Libre, Richie Moncada, con alrededor del 19%. En un escenario tan ajustado, cada interrupción del sistema y cada bloque de votos pendiente alimentan la idea de que el resultado aún puede cambiar. El candidato liberal ha elevado el tono en las últimas horas. Narraya denuncia abiertamente un robo electoral y acusa al Partido Nacional de beneficiarse de los parones del sistema de transmisión. Recordemos que ayer era Moncada quien dijo que no aceptaba el resultado y que llamaba a los hondureños a salir a las calles para que se anule. El Partido Nacional, según la versión de Narraya, se habría aprovechado del sistema del Consejo Nacional Electoral, que se ha caído en repetidas veces. Dice que especialmente cuando su candidatura, la de Narraya, encabezaba el recuento. El candidato liberal sostiene que tras esos cortes se reanudaba la carga de datos con un patrón que perjudica a su partido en departamentos clave como Cortés, Atlántida o Ioro. Además, exige un recuento voto por voto en mesas donde asegura no se utilizó el sistema biométrico o se han detectado actas anómalas. Sus declaraciones han sido respaldadas por sectores de su partido que ven en el retraso del cierre una puerta abierta a la manipulación. Mientras el país sigue atento a las pantallas del escrutinio, otra noticia ha irrumpido con fuerza y ha desplazado parte del debate hacia el pasado político reciente, la figura del expresidente Juan Orlando Hernández. Este lunes, el fiscal general Joel Zelaya ordenaba su captura inmediata y activaba una petición internacional para que sea detenido si entra en territorio hondureño. El Ministerio Público sostiene que Hernández debe responder ante la Justicia Nacional por presunto lavado de activos y fraude, causas internas distintas de las que lo llevaron a entrar en prisión en Estados Unidos. Zelaya presentaba la orden como una señal de lucha frontal contra la corrupción y el narcotráfico, recordando el daño social de estas redes criminales y prometiendo que no habrá impunidad para quienes, según su relato, las alimentaron desde el poder. La decisión llega apenas una semana después de que Hernández quedara en libertad en Estados Unidos gracias a un indulto concedido por el presidente estadounidense Donald Trump. El expresidente hondureño cumplía una condena de nada menos que 45 años por narcotráfico cuando recibió esta gracia presidencial. Trump justificó su medida asegurando que Hernández había sido tratado con dureza e injusticia, pero además la vinculó de forma explícita al proceso político en Honduras. Celebró la ventaja de Asfura, candidato al que ha apoyado durante la campaña, y presentaba el indulto como parte de un futuro político favorable a sus aliados en Tegucigalpa. Ese respaldo estadounidense ha añadido gasolina
esta campaña que ya es una cosa endiablada y envenenada. Libre, el partido gobernante de izquierdas, el oficialismo, acusa a Trump, se lo contábamos ayer, de injerencia y sostiene que se intentó condicionar el voto con mensajes masivos sobre remesas e inmigración. Para la formación oficialista, el indulto a Hernández y el apoyo a Asfura encajan en una maniobra internacional destinada, según ellos, a devolver el poder a sectores conservadores ligados al antiguo presidente. En ese clima, los fallos técnicos del recuento han sido interpretados como simple incompetencia por algunos y por otros, por los opositores, como una oportunidad de amañar el resultado. Opositores me refiero al presunto nuevo presidente, a los que van perdiendo. Con el conteo casi cerrado, pero aún sin proclamación final, Honduras se aproxima a un desenlace político muy delicado. La denuncia de fraude de Nasralla, la exigencia de nulidad de Libre y la amenaza de protestas se mezclan ahora con esa orden de captura contra Juan Orlando Hernández. Si el expresidente intenta volver al país, su detención podría convertirse en un nuevo foco de polarización justo en el peor momento posible, cuando el país necesita certezas institucionales para cerrar unas elecciones que siguen respirando bajo sospecha. Bueno, y nos vamos de Honduras a Venezuela y seguimos hablando de narcotraficantes, porque otro narco que está condenado en Estados Unidos y que es el antiguo general Cliver Alcalá Cordones, de verdad que se llama así, suena como muchos de estos nombres hispanoamericanos, suena para un español un tanto redundante, pero se llama Cliver Alcalá Cordones. Bueno, pues este antiguo general venezolano está condenado por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Y qué pretende? Que lo indulten, lógicamente. ¿Qué pretenden la gente que está en prisión, sea inocente o sea culpable? Pues que la indulten. ¿Y cómo pretende que lo indulten? Pues le ha mandado una carta a Donald Trump, que lleva una racha que no debe de dar verdaderamente abasto para las cartas de narcotraficantes que le llegan. Es verdad que narcotraficantes detenidos por la justicia americana, también dejémoslo claro, donde le cuenta cosas de Venezuela a ver si Donald Trump lo pone en libertad. Y entonces dice que los Rodríguez evidentemente no son un grupo musical, estos son Jorge y Delcy Rodríguez, pues son los que dirigen realmente el narcotráfico en Venezuela. No solamente es que los Rodríguez dirigen el narcotráfico, sino que Maduro y Diosdado Cabello están totalmente controlados por los Rodríguez. Y además, por si esto fuera poco, los Rodríguez tienen una relación más, pero más que estrecha con el régimen iraní. ¿Esto es verosímil? Pues miren ustedes, sinceramente, no vamos a decir que esto sea falso, pero cuesta creer. ¿Que Irán está manteniendo al régimen venezolano? Ni por aproximación. Ni por aproximación. Irán de vez en cuando les manda un barco petrolero y, hombre, si uno quiere utilizar este argumento como para decir que Irán se está apoderando del continente y que por lo tanto hay que desembarcar a sangre y fuego en Venezuela, pues hombre, se puede utilizar y la gente que no esté muy versada en el asunto, no sea muy inteligente, a lo mejor se lo cree. Pero esto es un disparate. ¿Controlan además los Rodríguez a Maduro y a Cabello? Cuesta muchísimo de creer. ¿Que puedan controlar a Maduro? Bueno, vista la inteligencia natural de Maduro, eso entra dentro de lo verosímil. Pero que controlen a Diosdado Cabello cuesta muchísimo, muchísimo. Y esto suena mucho a señor Trump, póngame usted en la calle, y lo que hace es que si usted me pone en la calle, yo le cuento lo que usted quiera para que me suelte, y aparte de eso, pues que a lo mejor tengo yo mis diferencias con los Rodríguez de la época en que todavía era general, y entonces pues esto me permite saborear ese plato de la venganza que dicen que consumido frío es exquisito. Esa es la historia que hay, pero la historia en sí no es muy verosímil. No le vamos a restar toda verosimilitud, porque sería exagerado, porque lógicamente son afirmaciones que hay que contrastar con otras fuentes para ver hasta qué punto se corresponden con la realidad, pero la historia en sí, verosímil, es muy poco.
Y el pollo Carvajal ha marcado un camino. El exgeneral venezolano Cliver Alcalá Cordones, actualmente encarcelado en Estados Unidos y condenado por narcotráfico, ha enviado una carta al presidente Donald Trump en la que acusa a los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez de ser los auténticos jefes del cártel de los Soles y no Nicolás Maduro. En su carta, Alcalá coloca a dos de las figuras más poderosas del chavismo en el centro de la organización criminal que Washington considera hoy un entramado narcoterrorista con proyección internacional. La misiva añade un nuevo golpe interno al relato del régimen y se suma a esa carta remitida hace unos días por Hugo el Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, que también detallaba en otra carta a Trump la estructura del cártel y su conexión directa con el poder político venezolano. Según Alcalá, el chavismo no funciona simplemente como un gobierno infiltrado por narcotraficantes, sino como una red criminal organizada desde la cúspide del Estado. Aunque los rostros públicos del poder han sido Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sostiene el exgeneral que la dirección real del cártel estaría en manos de los hermanos Rodríguez. Los describe como las mentes maestras que diseñan la estrategia, controlan la toma de decisiones y garantizan la continuidad del régimen. En su versión, ambos serían quienes verdaderamente manejan a Maduro y Cabello y quienes han hecho posible que el chavismo resista gracias a una combinación de control político, alianzas ilegales y financiación criminal. Esta carta también insiste en que el cártel de los Soles no es una suma desordenada de militares corruptos, sino una estructura perfectamente disciplinada y con un mando político claro. Para Alcalá, ese mando lo ejercen Jorge Rodríguez, considerado el operador político más influyente del chavismo y pieza clave en la maquinaria de control interno, y Delcy Rodríguez, vicepresidente y figura central en la diplomacia económica del régimen. El exgeneral afirma también que la supervivencia del sistema de poder bolivariano depende en gran medida de esa dupla que actuaría como núcleo duro de la organización. Pero el documento no se limita a identificar jefes del cártel de los Soles. Alcalá amplía el foco y describe otros pilares del entramado. En primer lugar, señala la existencia de una arquitectura estatal construida para el fraude electoral con mecanismos institucionales y tecnológicos destinados a impedir una alternancia real. En segundo lugar, advierte sobre la alianza estratégica entre Caracas e Irán, a la que presenta como una relación que rebasa lo comercial e incluye cooperación en ámbitos sensibles. Y en tercer lugar, denuncia la instrumentalización de bandas criminales dentro y fuera de Venezuela. En este terreno, Alcalá menciona al Tren de Aragua también como ejemplo de cómo el régimen habría tolerado, fortalecido y utilizado a grupos delictivos para sostener el control territorial, intimidar a disidentes y exportar inestabilidad. En su relato, estas bandas no serían un fenómeno marginal, sino que forman parte funcional de ese modelo de poder chavista, activadas como herramientas cuando conviene al régimen. El exgeneral también apunta a la economía ilegal como eje de financiación y supervivencia del chavismo. Entre los negocios destaca la minería ilícita en el sur del país, donde dice el oro y otros recursos se explotan bajo redes de protección militar y política que alimentan tanto al régimen como a sus operadores criminales. Dice que esa combinación de narcotráfico, contrabando de minerales y alianzas con actores irregulares, criminales, habría convertido a Venezuela en una plataforma de actividades ilícitas con impacto regional. Con esta carta, Alcalá busca situarse como testigo central ante Washington y reforzar la idea de que el poder en Venezuela está dirigido por una cúpula criminal perfectamente identificable. Con su mensaje pretende desplazar el foco de los líderes más visibles hacia quienes, según él, manejan el verdadero control interno del régimen. La acusación es especialmente explosiva porque proviene de un antiguo alto mando militar chavista y coloca a los hermanos Rodríguez en el punto más sensible de las miradas, la jefatura del entramado que Estados Unidos considera responsable de usar al Estado venezolano como instrumento para el crimen organizado. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y nos detenemos en Ucrania, donde Zelensky ha puesto pie en pared y ha dicho que Ucrania no va a ceder ni un metro a Rusia, que no se va a retirar del Donbass y que, por supuesto, pretende quedar, por lo menos de cara afuera, porque de cara adentro la han saqueado miserablemente, pues pretende quedar como estaba la cosa antes de estallar la guerra.
En Washington han decidido que el borrador inicial de 28 puntos pues se va a convertir en 20, aunque vamos a ver en qué queda esto, y Zelensky, mientras tanto, pues está intentando que le apoye la OTAN para mantenerse en esa situación, a la OTAN entendiendo como tal a los dirigentes europeos. Bueno, como intentarlo lo puede intentar, pero esto realmente lo tiene difícil. Lo tiene difícil porque la situación militar, sobre todo en las últimas semanas, ha sido peor y hay todavía más localidades que están cayendo en manos del ejército ruso, porque no hay manera de mantener el flujo de soldados que van al matadero ucraniano, y esto cada vez se pone más difícil, y porque además se da la circunstancia de que, bueno, que sí, británicos, alemanes, franceses, los italianos ya no, pues dicen que sí, que le dan muchas palmaditas en la espalda, que le dan la mano en público, que se hacen la foto, pero que vamos, que tampoco les pida más dinero porque la cosa está muy mal. Y esto de estar comprando armas americanas para dárselas a Ucrania, pues finalmente es más un gasto que un beneficio. Esto es una sangría. Esta es una sangría de la que les hablamos antes de que se pusiera en funcionamiento. Y esta es una sangría para la cual el plan de paz de Donald Trump, el de los 28 puntos, podría ser una solución. Y lo demás va a ser seguir enviando a jóvenes ucranianos a una muerte segura para que ladrones corruptos y vendepatrias, como es el caso de Zelensky y sus socios europeos, se sigan llenando los bolsillos con un dinero de sangre. Y lo demás son músicas celestiales, porque todo el mundo recuerda al senador Lindsey Graham diciendo que Estados Unidos no estaba en Ucrania para defender la libertad y la democracia, estaba para apoderarse de las materias primas ucranianas. Y punto pelota. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha vuelto a fijar en las últimas horas una línea roja absoluta tras reunirse ayer en Londres y Bruselas con varios líderes europeos y también con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte. Ucrania, dice, no puede ceder a Rusia ni un metro de su territorio, ni por obligación legal ni por legitimidad moral, y anuncia que este martes va a trasladar a los negociadores estadounidenses un plan de paz revisado conforme a la posición de Kiev, con la intención de que Washington lo incorpore a los contactos que mantiene con Moscú. Zelensky ha insistido en que cualquier cesión territorial es incompatible con la Constitución ucraniana y con el derecho internacional. Con ese mensaje deja claro que no va a aceptar el principal requisito que plantea el Kremlin para un alto el fuego, que es que Ucrania se retire también de las zonas del Donbass que aún controla. Rusia ya ocupa gran parte de esa región oriental y, además de conservar lo conquistado por la fuerza, exige que Kiev abandone el tramo restante como condición previa para detener la guerra. En el entorno del presidente ucraniano interpretan esa demanda como un intento de convertir un avance militar en un cambio definitivo de fronteras. El jefe del Estado ucraniano distinguía entre dos planos. Por un lado, admite que en una eventual tregua Rusia puede mantener el control de facto sobre territorios ocupados mientras continúe la guerra o se negocie una salida o la paz, pero por otro rechaza que ese control pase a ser reconocido oficialmente, es decir, que Ucrania o la comunidad internacional acepten formalmente esas regiones como parte de Rusia. Para Kiev, una cosa es la realidad impuesta por la fuerza en el campo de batalla y otra muy distinta sería legalizarla en un acuerdo. Esa diferencia es, según Zelensky, el corazón de la disputa actual. El presidente ucraniano también explicaba que las conversaciones con Estados Unidos han permitido reducir el plan inicial de paz de 28 puntos impulsado por Washington a partir de varias reuniones celebradas en distintas ciudades y con equipos negociadores de ambos países. El borrador ha pasado de contener esos 28 puntos que mencionaba a una versión más corta que elimina las cláusulas que Kiev considera inaceptables. Zelensky no ha detallado uno por uno los puntos suprimidos, pero sí ha señalado que se trataba de puntos abiertamente antiucranianos y que su retirada era condición necesaria para seguir negociando la paz. Aún así, reconoce que el problema territorial sigue sin compromiso posible por ahora. La revisión del plan llega en un momento delicado para la diplomacia
diplomacia ucraniana, la administración estadounidense presiona para acelerar un acuerdo que ponga fin a la invasión iniciada en febrero de 2022 y el propio Trump ha expresado públicamente su frustración con Zelensky en varias ocasiones. El ucraniano, sin embargo, quiere evitar que la urgencia de Washington se traduzca en una salida que priorice las exigencias rusas. Por eso buscaba este lunes reforzar el frente de la Unión Europea, coordinando con sus socios una postura común que respalde lo que él considera tanto la integridad territorial como futuras garantías de seguridad. En sus reuniones con los europeos y con la OTAN, Zelensky ha insistido en que cualquier negociación debe ir acompañada de un sistema sólido de protección para su país. Según su entorno, la prioridad del presidente ucraniano es impedir que Rusia pueda rearmarse y reiniciar la ofensiva tras una pausa táctica. Europa comparte esa preocupación y ha reiterado que no respaldará un acuerdo que deje a Ucrania expuesta o que consolide la guerra como método legítimo para redibujar fronteras europeas. Con ese telón de fondo, este martes Zelensky ha entregado a Washington la versión que él considera final, o sea, su versión revisada del plan de Trump. El objetivo es ahora precisamente eso, que Estados Unidos negocie con Rusia con este documento. Pide un alto el fuego sin retirada obligada del Donbass, sin reconocimiento legal de las anexiones rusas y con garantías de seguridad suficientes para evitar una nueva invasión en el futuro. Y acabamos nuestro boletín de noticias en Jerusalén. Lo acabamos en Jerusalén porque fuerzas israelíes de la policía israelí asaltaron la agencia de refugiados de Naciones Unidas, de Agencia de Ayuda a los Refugiados Palestinos, la UNRWA, y además quitaron hasta la bandera de la ONU que había allí y la sustituyeron por la del Estado de Israel. Como ustedes se pueden imaginar, la UNRWA dice que la entrada fue por la fuerza, que además cortaron las comunicaciones, que retiraron bienes y que eso es una violación del derecho internacional. Lo cual, dicho sea de paso, es cierto. La UNRWA, como una organización que es verdad que al Estado de Israel le molesta mucho, porque como se ocupa de los refugiados palestinos, cuenta cosas terribles que hace el Estado de Israel, y eso molesta. Y es un discurso que no puedes controlar, porque aquí no está Starmer aplicando la censura como en Gran Bretaña. Bueno, pues evidentemente la tiene entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo, se ha empeñado en que es una organización terrorista y el que no se lo quiera creer que reviente, y por supuesto esta es una acción ilegal. La UNRWA tiene inmunidad diplomática como todas las entidades de Naciones Unidas y esa es la realidad. ¿Cuál es la versión de Israel para decir que lo que han hecho estaba muy bien? Bueno, pues muy sencillo, han dicho que hay unas deudas que tiene la UNRWA y que ahí van solo funcionarios municipales, pero escoltados por la policía, a ver si se da la circunstancia de que paguen las deudas. Bueno, pues ese procedimiento es inaceptable. Y el quitar la bandera de la ONU y poner la bandera de Israel indica una chulería, una soberbia y un sentimiento de supremacismo que es verdad que es propio del sionismo, pero que no compagina ni lejanamente con el derecho internacional. Esto no se puede hacer. Ahora, es verdad, como ha habido momentos en que Israel ha bombardeado dependencias diplomáticas en contra del derecho de gentes, y luego ha habido en Hispanoamérica quien ha decidido hacer lo mismo también y ha entrado en una embajada para sacar a un presunto delincuente, cuando eso no se puede hacer porque hay una institución que es el asilo diplomático, pues claro, lo de la UNRWA es llover sobre mojado, pero esto es intolerable. Y le moleste o no le moleste al Estado de Israel, que tiene un verdadero récord de sanciones de la ONU que nunca se cumplen, porque para eso está el veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de los Estados Unidos, esto es intolerable. Y demuestra, por enésima vez, un desprecio inaceptable hacia el derecho internacional. Tenga o no tenga deudas la UNRWA, que a lo mejor las tiene, que está por ver. Pero en cualquiera de los casos, irrumpir y fuerzas policiales y quitar la bandera de la ONU y poner la bandera de Israel, esto no es de recibo. En absoluto. En absoluto.
Y la policía israelí ha irrumpido este lunes en la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, en Jerusalén Este, y ha sustituido la bandera de la ONU por la de Israel, una acción que el organismo humanitario ha considerado un desafío directo al derecho internacional y a la inviolabilidad de las instalaciones de Naciones Unidas. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, ha denunciado que los agentes israelíes llegaron acompañados de funcionarios municipales, entraron por la fuerza en el complejo, cortaron las comunicaciones y se incautaron de muebles, equipos informáticos y otros bienes del recinto. Las autoridades israelíes han ofrecido una explicación muy distinta. El portavoz policial aseguraba que la actuación se limitaba a escoltar a empleados del Ayuntamiento de Jerusalén que estaban ejecutando un procedimiento de cobro de supuestas deudas vinculadas al edificio. UNRWA lo niega de forma tajante. Según esta agencia, el inmueble sigue siendo un recinto de la ONU, no existe ninguna deuda con el municipio y aunque Israel haya prohibido sus operaciones en territorio bajo su control, esa decisión, dicen, no le habilita a intervenir físicamente en propiedades protegidas por el régimen de privilegios y de inmunidad de Naciones Unidas. Para Lazzarini, permitir una acción de este tipo abre un precedente peligroso para cualquier misión de la ONU en el mundo. El asalto ocurre en medio de una escalada sostenida entre Israel y la UNRWA. A comienzos de este año, el Parlamento israelí aprobó la prohibición de las actividades de la agencia dentro de Israel, incluida Jerusalén Este, con el argumento de que algunos trabajadores habían tenido vínculos con Hamás y de que el organismo no garantizaba neutralidad. La ONU rechaza que esas acusaciones justifiquen una deslegitimación general de la UNRWA y sostiene que su trabajo es indispensable para millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria y Jordania. Tras la entrada en vigor de las medidas israelíes, la agencia dejó de usar el edificio de Jerusalén Este a principios de 2025, después de recibir órdenes de evacuar y cesar sus operaciones en la ciudad. Desde la dirección de la UNRWA se interpreta la irrupción policial como parte de una campaña más amplia para reducir su margen de actuación y desplazar sus funciones a otras agencias internacionales. Lazzarini ha denunciado en las últimas semanas un clima de hostigamiento que incluye acusaciones públicas, presión política e incidentes de intimidación contra sus instalaciones y personal. La operación en Jerusalén llega además pocos días después de que la Asamblea General de la ONU renovara por 3 años el mandato de la UNRWA, creada en 1949, una votación que reafirma la voluntad de Naciones Unidas de mantener viva la agencia pese a la oposición del gobierno israelí. Esta intervención ha provocado una nueva fricción diplomática en una ciudad especialmente sensible. Para la ONU, la inviolabilidad de sus recintos es un principio básico que, dicen, no admite excepciones, incluso cuando un Estado miembro discrepa de la labor de una agencia. Para Israel, en cambio, la UNRWA forma parte de un sistema que favorece, dicen, la perpetuación del conflicto y no asegura neutralidad operativa. Con la bandera de Israel izada en un lugar que durante décadas fue sede de la UNRWA, el choque suma otro episodio que amenaza con agravar tanto la disputa política como el ya delicado panorama humanitario en Jerusalén Este. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Pasa una muy feliz noche. Lo mismo les deseo al resto de miembros del equipo y a todos los oyentes que nos acompañan cada día. Nos oímos mañana. Hasta entonces. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua que está precisamente dedicado a la economía. Ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con firme y decidido paso se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la realidad económica mundial. Y luego, dentro de nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la economía, tendremos a don Roberto Centeno y la economía que se fue, que por desgracia no se va nunca. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero la vamos a tener y ya veremos a ver qué nos cuenta. No se vayan, que regresamos enseguida.